de más o menos 2 semanas. Por lo tanto, puede haber un pequeño cambio, al igual que recordemos que la fecha de última menstruación no es exacta al 100%, tiene una sensibilidad menor de lo que es el 92%, por lo tanto, no es el dato específico, pero es el más próximo. Entonces, en este caso, una vez que nace el recién nacido, ahí es donde entra nuestra labor como pediatras de hacer el recálculo de la edad gestacional del paciente. Para esto tenemos diferentes métodos de acuerdo a la edad gestacional promedio del paciente. Tenemos lo que es el método de Capurro, tenemos el método de Ballard y tenemos el método de Ussher, que actualmente el método de Ussher ha caído en desuso. Por lo tanto, el principal método que ustedes en su internado van a utilizar es el método de Capurro. ¿Alguien trae un marcador, por favor? Entonces, ¿qué nos dice Capurro? Capurro nos dice que vamos a evaluar 5 rubros. El primero, forma de la oreja. Prendemos el foco, por favor. Para esto, vamos a usar este maniquí. Si tienen calculadora, sáquenla, por favor. Nos dice Capurro que lo primero que vamos a evaluar es la forma de la oreja o del pabellón. Nos dice que este puntaje va a ir de 0 a 24, donde va 0, 8, 16 y 24. No hay pierde porque son múltiplos de 8. En el que nos dice que le vamos a dar un puntaje de 0 cuando la curvatura de la oreja está aplanada y ligera sin curvación. Nos dice un puntaje de 8 cuando el borde superior del hélice está parcialmente curvado. Un puntaje de 16 cuando todo este borde está más incurvado y un puntaje de 24 cuando tenemos una curvatura total. Veamos el maniquí donde el pabellón de la oreja. Vemos que está completamente la curvatura bien delimitada. En pacientes más pequeñitos o prematuros, esta curvatura no está bien formada. Y es muy común que si ven el maniquí y si ven nuestra oreja, ¿qué hace? Se despliega con balitas. En el prematuro, sobre todo el prematuro extremo, es muy común que las orejas estén completamente fusionadas al cráneo y no las podamos despegar. Entonces, este es un signo de madurez en estos pacientes. Ahorita vamos a poner un ejemplo para hacer un cálculo de Capurro de un paciente, basándonos más o menos en lo de un recién nacido normal, y vamos a ver un caso de un postérmino y un pretérmino. Ahora bien, nos dicen que vamos a evaluar el tamaño de la glándula mamaria, donde nos dice que la glándula mamaria, en lugar de ser múltiplos de 8, lo evaluamos en múltiplos de 5, dando un puntaje de 0 cuando la mama no es palpable y no es perceptible. ¿Por qué lo estoy haciendo con este maniquí? Este maniquí es un maniquí que utilizamos para RCP, pero es una simulación exacta de cómo vendría un recién nacido. De hecho, si ustedes lo revisan, trae hasta todas las posibilidades de la espalda que debe de traer el bebé. Por lo tanto, normalmente en un recién nacido de término, la glándula mamaria nosotros la vamos a ver así. De lado se ve ligeramente abotargada. Si yo la toco, se alcanza a palpar y se alcanza a ver el pezón. Entonces, en un bebé más pequeñito, si esta glándula no es palpable y no tiene lo que es el pezón y la areola como tal formaditos, damos un puntaje de 0. Cuando es palpable menor de 5 milímetros, un puntaje de 5. ¿Cómo lo palpo? Haciendo esta pequeña maniobra para poder determinar. Cuando es palpable entre 5 y 10 milímetros, damos un puntaje de 10. Y cuando es palpable mayor de 10 milímetros, recordemos que 10 milímetros es un centímetro, aquí el mayor ejemplo, que este es casi de 1.7, damos un puntaje de 15, que aquí estaremos hablando de un bebé completamente de perro. El siguiente punto que nos evalúa Capurro nos dice la formación del pezón. Estos dos los puedo evaluar juntos. La formación del pezón, igual que el tamaño de la glándula mamaria, son múltiplos de 5, de 0, 5, 10 y 15. En el que nos dice que damos un puntaje de 0 cuando la areola no sea visible. Un puntaje de 5 cuando el diámetro menor sea de 7.5, la areola esté lisa y chata, completamente no es palpable. Cuando sea el diámetro mayor de 7.5 y la areola se vea delimitada o punteada, como en el maniquí, damos un puntaje de 10, pero normalmente el borde no está levantado. A ver si se alcanza a ver, si
ven, el pequeño borde está levantado en el caso de este. Y damos, cuando es arriba de 7.5, pero con el borde levantado, un puntaje de 15. El siguiente rubro que vamos a evaluar en capurro es la textura de la piel. Usualmente los pacientes que son prematuros, sobre todo el extremadamente prematuro, la coloración normal en un bebé de término debe ser una coloración rosada. La piel, yo no debo de ver que se vean venas visibles. Obviamente, como todos, se nos pueden ver lo que son las venas en la muñeca, a nivel braquial, a los bebés también se les ven. Pero el día que vean un prematuro extremo, estamos hablando de prematuros de 500 gramos, 700 gramos, van a notar que todo el cuerpo se ve de color rojo, gelatinoso, como si fuera incluso, teóricamente es gelatina. De hecho, los tocan y la piel se siente friable. Y se van a ver venas visibles por todas partes. En la piel de un bebé de término, la piel debe ser rosadita, no debe de ser gelatinosa. Usualmente la piel del bebé, ahorita lo vamos a ver, puede traer una pequeña cubierta como de una cera que se ve de color blanquecino, que se llama verniz gaseoso. Y además de esto, pueden tener la presencia de vello muy fino que se llama lanugo. Entre más de término se bebé, menos lanugo, menos verniz y menos coloración gelatinosa, menos coloración rojiza y gelatinosa vamos a tener. Por lo tanto, vamos a dar un puntaje de 0 cuando la piel sea muy fina gelatinosa, cuando la piel sea finita, que apenas la toque y se ve friable. Muchos comunes que los toquemos, les pongamos cintas, por ejemplo, unas manitas para las canalizaciones y la piel se nos desprende. Eso es común en los chicos. Cuando sea más gruesa y tenga discreta descamación superficial, un puntaje de 10. Cuando sea más gruesa, con grietas superficiales, veamos como el maniquí se ven grietas superficiales en toda la piel, y esto es normal, sobre todo en los pliegues y en las palmas de las manitas, que esto es común que lo veamos. Ahí vamos a dar un puntaje de 15, y cuando las grietas son muy profundas, ya pergaminadas, damos un puntaje de 20. Yo creo que todos ustedes se han mojado las palmas de las manos y las plantas de los pies, sobre todo lo típico que hacemos todos de niños, que decían, esto parece viejito. Bueno, así se ponen las palmas y las plantas de los pies en los bebés por maduros. Recordemos que ellos están en el útero, por lo tanto están en el líquido amniótico. Entre más tiempo pase, ese líquido amniótico va a ser el efecto del agua que hacen nosotros en nuestras palmas y plantas. Entonces va a ser lo mismo. Por último, evaluamos los pliegues plantares. Esta es una medida en que nosotros rápidamente nos podemos dar cuenta si un bebé es pretérmino o no. ¿Qué es lo común? Usualmente, las plantas de los piecitos, si no tienen ningún surco, damos un puntaje de 0. Pero si tenemos marcas mal definidas de aquí a aquí, que es la mitad anterior, damos un puntaje de 5. Si las marcas sobrepasan la mitad del piecito, damos un puntaje de 10. Y si los surcos se encuentran en toda la mitad anterior, puntaje de 15. Y cuando estos abarcan más allá de lo que es la mitad anterior, que es todo el pie, damos un puntaje de 20. Entonces veamos cómo los dos, el primero es puntajes de 8 en 8. Los siguientes dos de 5 en 5 hasta 15. Y los últimos de 5 en 5 hasta 20. ¿Dudas ahí antes de que pasemos al cálculo de total? Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer este cálculo? Cuando nosotros tenemos el puntaje final, vamos a hacer una suma de, vamos a poner un ejemplo. Es un bebé en el cual le dimos un puntaje de 16 en la oreja, damos un puntaje de 10 en el tamaño de la glándula, un puntaje de 10 en la formación del pezón, un puntaje de 15 en la textura de la piel, y en las pliegues plantares damos un puntaje de 15. Entonces, así es como evaluamos a este recién nacido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una sumatoria de lo que son esos puntajes. En este caso estamos hablando de un puntaje de 46, si no me equivoco. Ok, entonces ya que tenemos el final, que son 66, a eso le vamos a
sumar una constante de 204, que en este caso nos está dando un puntaje total de 270. ¿Es correcto? Esos 270 los vamos a dividir entre 7 para que podamos sacar las semanas de este paciente. Si ustedes lo hacen con calculadora, ¿cuántos les dan? 38 multiplicados. Ok. ¿Qué es lo correcto? ¿Que lo hagamos con calculadora o que lo hagamos de manera manual? ¿Y por qué sin aquí? Manual. ¿Por qué? Bueno, ahí está también lo Digo, yo digo que es manual porque, por ejemplo, si lo hacemos con la calculadora, pues tiene 38 puntos. Recordemos que la calculadora son múltiplos de 10. ¿Y las semanas cuántos días tienen? 7. Entonces, si lo hacemos con calculadora, a veces sí va a coincidir, pero la mayoría de las veces no va a coincidir. Háganlo de manera manual para que vean cuántos días va a dar. De hecho, para finalidades de su examen, tienen que traer calculadora, pero se tienen que hacer todas las anotaciones de manera manual. ¿Cuándo les digo manual? Doctores, yo estoy fascinado por esta división manual. Vamos a hacer un pequeño comentario. Si por ahí existe la noción de que estudiaban medicina porque no iban a volver a ver matemáticas, les voy a decir que están en un completo error. Si por ahí hay alguno de ustedes que esté interesado por pediatría, mucho peor error. Es la especialidad que más cálculos ocupamos para todo. Todo en pediatría se tiene que hacer cálculos y reglas de tres para la cosa de lo que coincidió en este caso. Pero chéquenlo y en la mayoría de las ocasiones no coinciden. Difieren por un punto 2, punto 3, que es lo más la diferencia que existe. Ok, ¿dudas en cómo se va a calcular la edad estacional? ¿Seguros que no? ¿La fórmula se la tienen que aprender? Sí, se la tienen que aprender. Ahora bien, vamos a ver el siguiente método, que es el método de Ballard. ¿Cuándo voy a usar este método? Principalmente cuando yo aplico Capurro y me doy cuenta que por Capurro tengo un paciente menor de 35 semanas, aquí es cuando está indicado utilizar el Ballard. Ahora bien, el Ballard no es que se aprendan los cafés y que lo conozcan. Voy a ser bien honesta, incluyendo con el Ballard, nosotros pediatras tenemos que estar viendo siempre la tablita, no nos sabemos de memoria, no es la que usamos más frecuentemente, el neonatólogo sí lo utiliza para todo, pero específicamente porque el neonatólogo entra más que nada con los prematuros, sobre todo los extremos. Entonces, en estos casos, el Ballard, que es lo que hace rato me confundían con el habla, valora varias situaciones. El Ballard se divide en dos específicamente, en el cual valoramos la madurez neuromuscular y valoramos la madurez física. Dentro de la madurez neuromuscular, esta escala, para que tenga una sensibilidad del 100%, debe de ser aplicada en las primeras 12 a 24 horas de vida del paciente. Si yo la aplico al quinto día, ya no funciona. ¿Por qué? Porque cambia la madurez de los pacientes. Entonces, como tal, en la madurez neuromuscular, el Ballard nos va a evaluar la postura del paciente. Vamos a ver el maniquí. Usualmente, la postura de un recién nacido de término va a ser esta postura que vemos. Vemos que completamente el paciente tiene brazos, piernas ligeramente extendidos. Obviamente que cuando sale el niño sale llorando, contrae bracitos, contrae piernas constantemente. Esta es la actitud de un recién nacido de término. Sin embargo, entre más pequeño sea el paciente, mayor flexión va a tener de los codos, va a ser esto, y las rodillas van a estar flexionadas de manera como si estuvieran en posición genopectoral o posición fetal. Por lo tanto, este es un dato de madurez neuromuscular como tal en estos pacientes. El siguiente rubro que valoramos es la ventana cuadrada. La ventana cuadrada nosotros la hacemos específicamente en los bebés, haciendo en la muñeca esta pequeña maniobra. Si yo hago la ventana cuadrada en mi adulto, normalmente mi ventana llega hasta aquí. Los prematuros
acá, se dobla completamente la mano. En el maniquí no lo podemos hacer como tal, no nos lo permite, pero más o menos sería hacer algo así para valorar lo que es la angulación. Esta angulación es la que medimos y de acuerdo a esa angulación damos el puntaje. Si se fijan, bueno, algo que aquí no comenté, usualmente esta escala nos valora de un puntaje de -1 hasta 5 en algunos rubros. Se supone que entre mayor veamos estas alteraciones, vamos a sacar lo que es una escala que ya está como tal determinada para sacarle la constancia del paciente. Aquí no tenemos que hacer cálculos más que la sumatoria de los puntos y nada más. No hay divisiones ni ninguna ecuación que tengamos. El siguiente es el retroceso del brazo, en el cual, cuando el bebé está completamente en esta actitud, nosotros lo que hacemos es jalamos bracitos y rebota. Entonces, si el bebé hace esto inmediatamente, como él, estamos hablando de un retroceso en promedio de 0 puntos, de 180 grados. Pero si yo le hago esto al bebé y el bebé hace esto, vamos a dar un puntaje aproximadamente de 2 o 3 puntos. Los prematuros, cuando yo le hago esto, hacen esto y ellos hacen esto inmediatamente, porque recordemos que tienen mayor flexión. Ahora, en el caso del siguiente rubro, que es el ángulo copitio, el ángulo copitio nosotros lo evaluamos llevando la pierna del paciente hacia la rodilla para valorar esta angulación. Este es el ángulo copitio como tal. Recordemos nuevamente que entre más chiquito es el paciente, mayor va a ser la flexión que va a tener. ¿Y esto debido a qué? Porque en cierta parte la osificación de los cartílagos en los pacientes pediátricos va a terminar hasta la adolescencia. Pero entre más pequeño sea el paciente, sus cartílagos obviamente van a estar menos formados, por lo tanto va a ser más cartílago grueso lo que vamos a ver en estos días. El siguiente rubro es el signo de la bufanda, que normalmente nosotros trazamos una línea media en el cual el brazo del paciente lo vamos a llevar hacia el lado contralateral para ver hasta dónde llega el codo. En nosotros sería hacer esto y medimos dónde llega el codo hacia la línea media para trazar este signo de la bufanda, o también algunos le llaman signo del abrazo en estos pacientes. Entonces, de acuerdo también a esto, damos el puntaje. El último punto que se puede evaluar junto con el ángulo copitio es el talón recto, que consiste en llevar la pierna hacia lo que es la oreja del paciente. Entre más pequeño tiene una mayor flexibilidad, donde incluso llega así como el muñeco, pero normalmente se quedan aquí, en los de perro. Entonces, esos son los rubros que vamos a evaluar en la madurez neuromuscular. Hasta aquí. ¿Dudas con esta parte? No. Vamos a ver ahora la madurez como tal física. Aquí no voy a entrar tanto, porque más que nada son algunas partes del capuro, pero sí van a cambiar unos pequeños detalles. Igual, aquí la piel nos va a valorar si es transparente, roja, translúcida, si el presencia de venas visibles, que es lo que les comentaba hace un momento, si tenemos agrietamientos, si tenemos también lo que son arrugas ya muy superficiales marcadas. Nos valora la presencia del anubo, que es el vello microfinito que les comentaba hace un momento. Valora lo que es la superficie plantar, que esto se refiere a cuánto es lo que mide la planta del pie del paciente y hasta dónde llegan los surcos como tal. Evalúa también lo que es la glándula mamaria, que ya lo vimos en el capurro. Valora ojo, la relación ojo-oído, ejecución frontal. Cuando son bebés extremadamente prematuros, ejemplo, un bebé de 27 semanas, 25 semanas, que pesa menos de 300 gramos, son bebés que dos cosas, pueden tener los pabellones auriculares fusionados y normalmente los párpados están fusionados. ¿Qué nos ha pasado? Nos ha pasado que el interno ayuda a asistir al pediatra, nace el bebé y le quiere abrir los párpados. Los párpados no se van a abrir, doctores. Es algo normal por la inmadurez del neonato. Sin embargo, conforme vayan avanzando las semanas, que tengan unidades de cuidados intensivos, sus párpados van a empezar a abrir. Pero tenemos
tenemos que esperar hasta la edad oportuna. Entonces, eso es un signo también de inmadurez. Genitales, en el caso de las niñas y niños. En el caso de los niños, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a ver este que es un niño. Específicamente, en el caso de los niños, tenemos que evaluar la forma del pene. Si bien los prematuros obviamente van a tener un pene muy pequeñito, eso no es algo que nos angustia en este momento, pero también tenemos que evaluar la rugosidad del escroto. Ahorita igual les paso el muñeco de cerca, pero incluso el escroto trae hasta sus rugosidades. Entonces, usualmente el bebé muy prematuro no se le forman las rugosidades de los testículos. Entre más de términos, están más rugosos, más aumentados de tamaño, ligeramente hiperpigmentados. En el caso de las niñas, la vulva, usualmente el clítoris suele ser más prominente que los labios mayores. En el caso de los prematuros, ¿qué ha pasado? Que como es tan prominente, al momento de revisar a la niña, piensan que es un pseudomafroditismo. ¿Por qué? Porque ven un pequeño falo. Para los que no saben qué es falo, es un pene también. Entonces, en el caso de estas pequeñas, como está muy prominente este clítoris, piensan que tiene algún dato y no, es completamente un dato de prematurez como tal. Hasta ahí. ¿Dudas? Ahora bien, una vez que tenemos los puntajes, esos puntajes se suman. Si me dieron un puntaje, por ejemplo, de -10, sería equivalente a 20 semanas de gestación. Si nos dieron un puntaje de 50, sería lo equivalente hasta 44 semanas. Entonces veamos que Radar nos sirve para evaluar desde las 20 semanas hasta las 44. Que si somos bien estrictos, un producto menor de 25 semanas es casi igual a no viabilidad para nuestros estudiantes. De hecho, algo que manejamos mucho, independientemente de las definiciones de ginecología, se van a dar cuenta que tienen un poco las definiciones de ustedes y nosotros. Bebé que nace con párpados fusionados y pabellones auriculares fusionados, la tasa de probabilidad que pueda vivir es de menos del 3%. Es un bebé que usualmente no tiene éxito de tasa de viabilidad. Entonces, esto lo van a ver ya cuando entren a los diferentes departamentos, ahora que vayan a su internado. ¿Hasta aquí dudas con los métodos de evaluación gestacional? Ahora bien, ya hablamos de la edad gestacional. Vamos a hablar ahora de la clasificación del peso al nacimiento como tal. En el caso de los pacientes, debemos de conocer cuál es el peso normal para un recién nacido. En el caso del peso normal, usualmente es un peso mayor de 2.500 gramos hasta un peso de 4 kilogramos. Algunas literaturas nos dicen que podemos considerar todavía un peso normal hasta los 4 kilos 200 gramos. Esto lo vemos en las guías del INPE, donde nos dicen que el producto macrosómico, que yo creo que por ahí leyeron algo, se define a partir de los 4,200. Pero la OMS, que es lo que ustedes van a, de lo que se van a basar, nos dice que el macrosómico, el peso grande al nacimiento, va a ser aquel producto mayor de 4 kilogramos. Y vamos a definir un peso bajo el nacimiento menor de 2.500. Ahora bien, van a decir, bueno, pues pesamos 200, no pasa nada. Si tiene repercusión el doctor. Actualmente, en las pautas que llevamos de los diferentes protocolos de alimentación complementaria, o por ejemplo, existe la famosa patología, yo creo que algunos pueden haber escuchado, a lo mejor no, del niño picky eater, o el niño conocido también como melindroso, es decir, el niño que no come ni quiere comer nada. Se ha visto que pacientes con pesos menores de 200 gramos se asocian a este tipo de trastornos alimenticios. Por lo tanto, tienen también riesgos. Hay estudios, como es también la fisiología de Baker, que lo vamos a ver ahora que veamos el tema de obesidad, donde también nos refieren que los pacientes menores de 2.500 se asocian a un mayor riesgo de obesidad, sobrepeso, colesterolemia y diabetes mellitus de manera temprana. Por lo tanto, si creen que el macrosómico es el que mayor riesgo tiene, no, ambos tienen sus riesgos, pero se ha visto que incluso el bebé más pequeño tiene más riesgos que el de mayor peso. Dentro de estos
internado ahora salubridad, se les van a pedir por ahí bastantes definiciones. ¿Qué son las de peso muy bajo para el nacimiento? Que es aquel bebé menor de 1500 gramos, y el peso extremadamente bajo al nacimiento, que es aquel bebé menor de 1000 gramos. ¿Okay? ¿Dudas con estas definiciones? Si alguien encontró una definición diferente, es válido que lo comente para debatirles y explicarles el por qué así como así. ¿Dudas hasta ahí? Yo encontré una definición, alto, que marcaba de 750 gramos o menor. Sí, de hecho sí existe esa definición. La OMS no la maneja como tal, pero si tú lees algunas literaturas como son el M. Cruz, el Flocker, que ese libro no le dio caso porque es un libro de neonatología, es más para residentes, vienen esas definiciones de micronato. Y de hecho los neonatólogos sí lo ocupan. Hay una que nos dice que son aquellos menores de 750 y otra que dicen que es abajo de 1500 gramos. Entonces sí existen otras subclasificaciones. Cuando lleguen a su internado, sobre todo los que van a áreas donde haya residentes de pediatría, van a ver que van a haber más subclasificaciones de las que estamos viendo, pero para fines de ustedes, médicos generales que van a estar primero, tienen que saber las bases. Ya que algunos de ustedes más adelante se interesan por la pediatría, pues ya verán todas las subclasificaciones que tenemos. De aspecto durante la nacimiento que variantes, por tiempo, por fecha. Pero no por fechas de desplazamiento, sino por fechas de la clasificación. Hablaba de 3.600 y años después se cambió a 4.200, 4.400 y luego 3.000. Sí, es lo que comentaba, que tenemos varias directrices donde nos dicen, de hecho, por poner ejemplo, todavía cuando yo en su clase de internado se manejaba 4.200, pero esta definición de 4 kilos la empezaron a sistematizar más ahora desde hace aproximadamente 7 años. Ya existía desde antes en Estados Unidos, pero aquí en México se empezó a sistematizar más desde hace aproximadamente 7 años. Pero les digo, para ustedes en finalidades de su examen se van a basar en las definiciones de la OMS, que son las que estamos poniendo hoy. ¿Alguna otra duda? Bueno, ahora, ¿cómo determinamos si el peso del paciente es adecuado? Tenemos dos escalas para esto. La primera es la escala de Becquerel-Yushchenko, que esta no la van a utilizar conmigo como tal. Usualmente, esta es la que utiliza el ginecólogo. ¿Para qué? De acuerdo al ultrasonido, de acuerdo a las semanas de gestación, estimar si el peso del paciente está adecuado o no. ¿Por qué? Porque el ginecólogo, al momento de que hace su ultrasonido, o en este caso el radiólogo, también, ellos pueden determinar, ¿sabes qué? Viene un producto que tiene 36 semanas, pero aquí me da un peso de 2 kilos. Entonces estamos hablando de un producto que ya tiene un peso bajo para su gestacional y estamos hablando que muy probablemente es una restricción al crecimiento intrauterino. Por lo tanto, esta es la que me da el obstetra antes de que el bebé nace. Pero una vez que nace el bebé, que ya nos ha pasado, es muy común que nos digan que van a pasar cesáreas porque el bebé viene macrosómico. ¿Cuánto dijimos que era macrosómico? Arriba de 4 kilos. Y resulta que nace el bebé y pesa 3 kilos. Entonces, por eso mismo nosotros tenemos que volver a recalcular todo. En el caso del peso, existen lo que son las tablas de Jurado García, que estas son las que ustedes van a manejar, donde manejamos nuevamente, se basan, son muy parecidas a las percentilas que utilizamos para el peso, la talla y el perímetro cefálico. Dentro de estos vamos a tener dos ejes, un eje donde nos marca el peso de 800 gramos hasta 4 kilos y otro eje donde nos marca desde las 24 semanas hasta las 44 semanas. Donde en el caso, si yo tengo un paciente de 36 semanas, me ubico en las líneas de las 36 semanas y resulta que el bebé pesó 2,600 gramos. Entonces, estamos en las 36 semanas, busco los 2,600 y queda aquí. Por lo tanto, aquí nos dice de término adecuado para edad gestacional. ¿Qué quiere decir? Que el niño está dentro del peso esperado. Acá, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un bebé de 38 semanas que pesó 2,100 kilos. Nos vamos a las 38 semanas, nos vamos a los 2,100 kilos y nos queda aquí.
de término pequeño para edad gestacional. Entonces, así determinamos, en este caso, si el peso está acorde para su edad gestacional o no. Y por último, vamos a poner un bebé de 32 semanas que pesó 3,700. Sin hacer la escala, ¿qué opinarían de eso? 32 semanas con 3,700. Primeramente, por edad gestacional, ¿qué es? Un prematuro. Y por peso pesa 3,700. Por peso normal. Cualquiera si ve el peso de 3,700 diría que está normal, pero tiene 32 semanas. Entonces, para eso vamos a usar la gráfica. 32 semanas y nos vamos al peso de 3,700, ¿dónde me queda? Peso grande para la edad gestacional. Entonces, es muy común que nazca un bebé prematuro de 32 semanas y pese 3,700 y digan, ok, es un pretérmino, pero no es macrosómico. Es macrosómico o no es macrosómico. ¿Qué piensan? Ok, ojo. Teóricamente para cualquiera de los pediatras les diríamos que sí, pero no existe esa definición como tal. La macrosomía nada más dice arriba de 4 kilos. Sin embargo, nosotros los pediatras por eso lo catalogamos como peso grande para edad gestacional, pero para nosotros finalmente es un macrosómico, pero para finalidades de definición no existe una definición de macrosomía para prematuro. ¿Ok? ¿Dudas cómo interpretar las tablas de curadografía? Perfecto. Eutrófico, hipotrófico, como tal, sí los puedes usar, pero no los utilizamos para eso. Eso lo utilizamos cuando hablamos del tema de restricción al crecimiento intrauterino. Y eso específicamente lo vemos porque tenemos que hacer ciertos cálculos entre la talla, el peso y el segmento cefálico. Ahí tendrás en el grupo. Pero también se utiliza la definición de hipotrófico en ocasiones para aquel paciente que tiene baja masa magra, que no es el término adecuado, pero también lo han utilizado en ese aspecto. Pero no, como tal, no utilizamos las definiciones de hipotrófico. Y el que las va a utilizar es el obstetra. Y el obstetra sí las puede utilizar con la clasificación de Becaria y Glutenco, porque ellos sí tienen esa definición de decir es un bebé hipotrófico o hipertrófico, pero para nosotros sería como lo manejamos. ¿Alguna otra duda hasta ahí? En el caso que acaba de mencionar, el producto con 32 semanas y el peso grande. Los cuidados o el tratamiento o los cuidados, por ejemplo, ya dentro de la oficina, el cuidado de los recién nacidos, se encamina hacia el cuidado de un paciente más joven. Por ejemplo, las tomas. Cambia un poco. Porque, por ejemplo, ya lo vamos a ver cuando veamos el tema, pero un bebé macrosómico, por ejemplo, puede tener muchas alteraciones, cómo hacer un hiperinsulinismo secundario, con bebés que además pueden tener cardiopatías asociadas, una cardiopatía que se llama cardiopatía hipertrófica. Además de eso, pueden tener algunos otros problemas como son hipoglucemias, hiperbilirubinemia, entre otras. El prematuro, simplemente por ser prematuro independiente del peso, se maneja diferente. ¿Por qué? Porque son cambios diferentes. Pero hoy, como no es normal, se tiene que buscar sobre todo que cuando nacen estos bebés así son porque o son hijos de mamá diabética o traen algún síndrome. Entonces, va por otra parte. Pero ya lo vamos a ir viendo. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de las evaluaciones de Apgar y el Silverman. El Apgar, como dijo su compañero, es un test que está diseñado para evaluar tanto lo que es la adaptabilidad y la vitalidad del recién nacido tras el nacimiento. Ojo, no evalúa que el bebé haya nacido bien y que no haya ningún problema. ¿Por qué lo comento? Este test es muy común, que nace el bebé y lo primero, sobre todo cuando es un bebé, que va a pasar porque estaba haciendo alteraciones del registro tococardiográfico y ginecología no lo refiere como sufrimiento fetal. Entonces, ¿qué pasa? El gine abre desesperado para sacarlo por cesárea, nace el bebé y no tenemos ni siquiera 20 segundos y ya. Pediatra que te dame el Apgar, es lo primero que quiere. El Apgar no sirve para eso. La definición dice, evalúa
evalúa la adaptabilidad. ¿Qué significa? Evalúa la adaptación del bebé al nacer. No evalúa, pero sí nos puede servir para predecir si hubo un mal control durante los últimos minutos del parto o en este caso en los últimos minutos del embarazo. En este caso, el ABGA, como ya comentó por ahí su compañero, fue diseñado por la doctora Virginia Abgar en el año de 1952. ¿Quién es Virginia Abgar? Virginia Abgar es una anestesióloga obstetra, en la cual se veía la necesidad de que ella veía que dentro de los pacientes que tenían, muchos pacientes nacían con depresión respiratoria. Recordemos que la depresión respiratoria es cuando tenemos una inhibición principalmente de los músculos accesorios de la respiración, como son los músculos intercostales y el diafragma, para poder mantener la ventilación adecuada del paciente. ¿Por qué lo hizo un anestesiólogo y no un pediatra? En este caso, recordemos que el anestesiólogo, cuando pasa la mamá a la cesárea, tiene que aplicar una anestesia, ya sea por medio de un bloqueo epidural o por medio de una anestesia general. En este caso, cuando el paciente es una urgencia, como cuál es un paciente con agretismo placentario, desprendimiento de placenta, mamás con preeclampsia severa, síndrome de Hell o eclampsia, en estos casos no se esperan a que la bloqueen, pásala ya, ceda la anestesia, dale anestesia general y rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta anestesia pasa un torrente sanguíneo de mamá y por medio de la circulación fetal va a pasar al bebé. Por lo tanto, esos anestésicos que deprimen a mamá van a deprimir al bebé. Por esto fue que ella se vio la necesidad de crear un test que ayudara a valorar cómo respondían estos bebés de esa anestesia, que posteriormente vimos que se podía adaptar para valorar cómo se adapta el paciente, y de ahí se empezó a utilizar el ABGA. ¿Qué evalúa el ABGA como tal? El ABGA evalúa 5 rubros. El primero, y mi recomendación es que se lo aprendan de esa manera para que no se confundan. Por eso son las siglas ABGA. A de apariencia, P de pulso, G de gestos o gesticulación, A de actividad y R de respiración. De ahí viene. Entonces, en el caso del test de ABGA, damos una evaluación de un puntaje de 0 a 2, donde 0 es lo peor y 2 es lo mejor. A diferencia de Silberman-Anderson, que es al revés, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, en el caso de la apariencia, ¿qué es lo que valoramos en sí? El color. ¿Cuál es el color normal de un recién nacido que acaba de nacer? ¿Alguien que me pueda decir? Rosado. Ok. ¿Todos están de acuerdo con que rosado o hay alguien que lo tiene que ver? Pues sabemos que la Bueno, yo lo he visto que nacen como rosas, rojitos, a veces hasta con un poquito moraditos. Ok, entonces todos estamos de acuerdo que rosados o algunos piensan que nacen morados. Bueno, en el sentido de que nacen con un color violáceo. Ok. Error, doctores. Los bebés no nacen de color rosado. Casi todos los bebés tienen un ligero color rosado central, pero todos los bebés nacen con acrocianosis. ¿Qué es la acrocianosis? La coloración cianótica distal, es decir, extremidades superiores e inferiores. Entonces, es bien común que un bebé nazca con un ligero tinte, ligeramente morado o cianótico, que es el término para ustedes, recordemos que van a ser médicos. El morado se lo vamos a dejar al resto de las personas, y por lo tanto las manos y las plantas de los pies suelen salir cianóticas, nada más. Entonces, es muy raro, nunca voy a tener un bebé al minuto de nacimiento con un puntaje de 2. Casi siempre el puntaje de la apariencia es de 1, como la imagen, veamos esta imagen. Ahora, ¿cuándo se evalúa el ABGA? Se evalúa normalmente al minuto, a los 5 minutos, y si el bebé nació con un ABGA bajo, a los 10, 15 y 20 minutos. En el caso de estos pacientes, el siguiente rubro es el pulso o frecuencia cardíaca. ¿Cómo se les ocurre que podemos medir el pulso en los pacientes? Con el cordón umbilical, efectivamente. Él ya no trae su cordón
tenemos el cordón umbilical, nosotros ponemos nuestras manos en la base del cordón. Cuando yo pongo estos dos dedos, vamos a sentir el pulso del cordón umbilical. Esta es una de las formas más fáciles de tomar. ¿Cómo se toma este pulso? Se sugiere que el pulso se tome en 6 segundos y el resultado se multiplique por 10. Ejemplo, si en 6 segundos nosotros checamos en este caso 8 latidos, ¿cuánto sería la frecuencia cardíaca de los nacidos? 80. Y si nosotros revisamos que hay 15 latidos, esa es la forma más rápida. Sin embargo, también podemos utilizar el estetoscopio, como cualquier otro paciente. No se sugiere el pulso a nivel braquial en el recién nacido, ni el pulso yugular. Se sugiere que sea a nivel umbilical o con estetoscopio. Sin embargo, para la reanimación, vamos a ver ahora que vamos al tema de atención al recién nacido, que vamos a hablar de reanimación neonatal, que es un papel muy diferente. Ustedes creo que todos, si no me equivoco, ya tienen un poquito de nociones de BLS. En alguna clase les deben haber dado algo de reanimación en el paciente adulto, aunque sea lo básico, que no ya tengan el uso como tal. Es muy diferente la reanimación cardiopulmonar de un adulto a un paciente pediátrico adolescente, a un paciente lactante y a un neonato. Son cosas completamente diferentes. De hecho, así como para los adultos tienen el curso de ACLS y el ACLS, en los pacientes pediátricos tenemos el PAES y en los neonatos tenemos el RENEM. Son cursos diferentes. Entonces no crean que por tomar a lo mejor el BLS o el ACLS ya saben reanimar pacientes pediátricos. Punto y aparte. Ahora, el siguiente rubro, en este rubro que hablábamos, nos dice que damos un puntaje de 0 cuando el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 0, un puntaje de 1 cuando es menor de 100 y un puntaje de 2 cuando es mayor de 100. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal de un recién nacido? A ver, 1. 120, 160. 120 a 160. ¿Alguien tiene una cifra diferente? Pues sí que puede llegar hasta 190, ¿no? Pero que el promedio es 140. ¿Alguien más? ¿Algo diferente? 90, 190. Ok. En la estimación nos dicen que la frecuencia cardíaca normal es de 120 a 180 en promedio, pero hay literaturas que nos dicen que puede llegar hasta 190. Y hay literaturas que nos dicen que los recién nacidos en sueño fisiológico puede bajar la frecuencia hasta 80. ¿Quién es el sueño fisiológico? El bebé dormido. Entonces es muy común cuando tenemos niños hospitalizados en la UCI, que es la terapia intensiva neonatal, llega el bebé y trae 90 de frecuencia cardíaca y la enfermera corre porque dice que está radicálico. ¿Vean la diferencia? 90 con un adulto está normal. Todavía es normal, o sea, mucha diferencia. Ahora vamos a hablar de por qué manejamos frecuencias cardíacas más elevadas. Entonces, en este caso, en los pacientes, usualmente estas son las cifras más o menos intervaleros. Entonces, el siguiente rubro es la gesticulación o la actividad refleja. ¿Cómo valoramos como tal la gesticulación? Bebé que llora, puntaje de 2. Bebé que está llorando, haciendo balbuceos, no balbuceos, perdón, rabietas, pucheros, va a ser puntaje de 2. El bebé que como que nace, como que medio abre los ojos y se ve todo colorado, es un puntaje de 1. Y bebé que simplemente no hace ningún movimiento, es puntaje de 0. El siguiente rubro es la actividad refleja. Un bebé que nace, al nacer inmediatamente nace peleando, manoteando, aventando los piecitos. Eso es lo normal. Y eso lo podemos ver porque desde que nace
Sí, los en los campos pulmonares. Ok. Entonces, hacemos una sumatoria de esto y nos dicen que el puntaje de agua nos puede predecir el pronóstico neurológico del paciente. Sin embargo, hay artículos que nos dicen que no sirve para eso. Eso es aquí. Entonces, cuando tenemos una APGAR de 7 a 10, que es lo normal, de 4 a 6 nos habla de un paciente con riesgo y de 0 a 3 un paciente que muy probablemente esté en hipoxia o asfixia renal. Entonces, para eso nos sirve el agua. Si yo tuviera un paciente que le di el agua al minuto de 4, lo revaloro a los 5 minutos y ya está en 7, lo vuelvo a revaluar a los 10 minutos, a la mejor ya anda en 9, y lo volvemos a revaluar a los 15 y 20 minutos. Si es un bebé que nace al minuto con una APGAR de 8, y a los 5 minutos con una APGAR de 10, ¿lo revaloraría? Ya no, efectivamente. Entonces, normalmente lo más común que ustedes van a ver en los pacientes es una APGAR de 9, 10 u 8, 9. Eso es lo más común. Esto es algo que lo van a escuchar mucho en enfermería o pediatría, pero se van a dar cuenta que nos ha pasado que a veces nos lleva el certificado de nacimiento para evaluar y él hace su APGAR y nos dice, tuvo una APGAR de 10-10. Y pues nos reímos, pero no de mala manera, porque nunca vas a tener un bebé de una APGAR de 10 años. Recuerden que mínimo es 9. Es muy raro que tengan un bebé ya rosadito al 100%. Esto va de la mano con la oxigenación del bebé, que esto lo vamos a ver ya ¿Hasta aquí hay alguna duda? Yo me estaba leyendo que el hecho de la doctora decía que era nada más para ver si, bueno, tiene la estabilidad, pero también decía que para el cuidado posterior del bebé, o sea, que si se podía quedar con la madre de una vez o darle manejo médico. Evalúa la adaptación y vitalidad. ¿Qué significa vitalidad? El riesgo, exactamente. Entonces, si nos evalúas, porque si yo tengo un bebé con una APGAR aproximadamente de 5, no lo mando con su mamá, lo paso a un área, a lo mejor de cunero, a lo mejor no a la terapia intensiva, pero sí en cunero, para vigilarlo 24 horas y ver que todo esté bien. Pero si tuvo una APGAR de 3, se va a cuidados intensivos y a vigilar porque muy probablemente estuvo asfixiado. Pero vamos a ver ahora que vamos al tema de asfixia, y uno de los criterios es un APGAR menor de 3 después de los 5 minutos. Como, por ejemplo, en la nota básica, yo he visto que lo escriben, pero no ponen el número, ponen 2, porque un número llevan otros números. Ok, ¿a los cuántos minutos dijimos que se va a dar el agua? Al minuto y a los 5 minutos. ¿Contesté tu pregunta? Si no, para explicar. Cuando nosotros evaluamos, es bien diferente. Tengo mamá, sus papás aquí. Sí, ok. ¿Llegaste a ver el certificado de nacimiento de tu bebé? No. El certificado de nacimiento tiene un número que dice APGAR, pero nada más dicen APGAR a los 5 minutos, no viene del minuto, y ahí le ponen 09 o 08. Pero en la hoja de recién nacido sano, que están llenando ustedes en la tococirugía, se llenan la toco, pero llenan el interno de pedia, normalmente ponemos APGAR, no tenemos marcado de calidad. Normalmente ponemos APGAR 8/9. Quiero pensar que esto es a lo que se refiere. ¿Qué significa? 8 al minuto, 9 a los 5 minutos. ¿Ok? ¿Esto queda claro? Ahora vamos a ver el Birman Anderson. El Birman Anderson, a diferencia del APGAR, nos sirve para evaluar la adaptación respiratoria del recién nacido. Al igual que el APGAR, valora 5 rubros. El primero, yo les sugiero que así se los aprendan, todo siempre de cabeza a pies. Aleteo nasal, tejido respiratorio, tirar intercostal,